Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 18. Tenemos aquí la forma final del cristianismo apóstata y tenemos una advertencia al pueblo de Dios. La iglesia apóstata es aborrecida por los reyes de la tierra, como pudimos ver en el capítulo 17. La iglesia apóstata es destruida por los reyes de la tierra. Ahora, Babilonia política es destruida por el juicio de Dios, y cuando Cristo venga, esa ciudad será destruida. Obviamente, Misterio Babilonia es destruida primero, en medio de la gran tribulación, y es entonces cuando es destruida la iglesia apóstata. Pero la Babilonia comercial es destruida en la segunda venida de Cristo. Estas dos Babilonias no son una y la misma cosa. Opinamos que Misterio Babilonia es destruida y que cae en medio de la gran tribulación, que el centro religioso llega a ser Jerusalén, porque ese es el lugar en el cual el falso profeta coloca la imagen del anticristo para ser adorada. Ahora, la Babilonia comercial es la antigua Babilonia reedificada como la capital comercial del mundo. Esta es la última capital y poder político de la bestia. Hace unos cuantos años esto parecía algo demasiado extraordinario. Pero, amigo oyente, también parecía algo demasiado extraordinario entonces que el poder llegara a quedar en manos del Oriente Medio. Pero desde entonces hemos experimentado que el mundo sufre una falta de energía y los árabes sencillamente cortaron el abastecimiento de petróleo. Y cuando ellos dijeron eso, todo el mundo sintió el impacto. Amigo oyente, nos damos cuenta del tremendo poder que está en sus manos, y el mundo aún hoy está actuando en esa zona en particular a causa del precio del petróleo, y millones de dólares están entrando a esa zona. Y muy bien puede llegar a ser el gran centro comercial de todo el mundo. En una ocasión un judío le pidió una aclaración a un ministro de turismo israelí en Australia y le preguntó, ¿cómo es que todos los países que rodean a Israel tienen petróleo, pero Israel no lo tiene? Y la respuesta que recibió fue, Dios le dio a los árabes el petróleo y a los judíos la Biblia. ¿Quiere usted cambiarlos? Por supuesto que no. El petróleo se acabará rápidamente, pero la Biblia permanecerá para siempre. Este es el gran centro comercial que llegará a ser la Babilonia reedificada, y entonces será destruida por la segunda venida de Cristo. Ha habido cierto desacuerdo entre expositores de tendencia conservadora de si la Babilonia antigua será reedificada. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, dijo, hablando honestamente, por muchos años tomé la posición de que no sería reedificada, pero ahora creo que sí lo será. Isaías capítulo 13 versículos 19 al 22 nos habla del hecho de que la Babilonia antigua será reedificada y destruida, y la destrucción se menciona aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis. No creo, sin embargo, que sea reedificada en el mismo lugar, porque el río Éufrates ha desplazado su cauce unos 20 kilómetros o más de la antigua ciudad. Hasta aquí el comentario del Dr. McGee. Ahora notemos aquí que hay dos puntos de vista en cuanto a la destrucción de Babilonia que son completamente opuestos el uno del otro. El punto de vista y la perspectiva son de suma importancia. La reacción de los hombres en los negocios y en la política es de mucha angustia. Para ellos es una tragedia tremenda. Significa una bancarrota total de los grandes negocios. Pero la segunda reacción es de gozo, de que la santidad y la justicia de Dios han sido vindicadas. Significa el fin de la carrera pecaminosa del hombre en la tierra. Y eso le pone punto final al período de la gran tribulación. Muy bien, entremos entonces a este capítulo 18 de Apocalipsis. En los primeros 8 versículos tenemos el anuncio de la caída de la Babilonia comercial y política. Veamos qué es lo que nos dice el primer versículo. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí tenemos otra vez esta declaración interesante de Juan. Después de esto. En griego es metatauta. Aquí ha habido, por cierto, un progreso de este período de la serie de los 7 que se nos ha presentado. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes, las 7 copas de la ira. Y ahora estamos avanzando más, y eso nos lleva al fin de la gran tribulación. Ahora Juan continúa siendo un espectador. Él dice, vi. Y luego, a otro ángel.
Eso nos hace regresar al capítulo 14, donde se mencionó una serie de 6 ángeles con la sola identificación de otro ángel. Este es un mensajero divino, sobrenatural de Dios, sin rostro y sin nombre, con la única excepción que este ángel tiene gran autoridad. Esto indica que este ángel era superior en rango a los otros ángeles, y él trajo un mensaje de importancia. Se nos dice aquí que la tierra fue alumbrada con su gloria. Y creemos que eso destaca el prestigio de este ángel. Pudimos ver la misma cosa ya en Ezequiel capítulo 43, versículo 2. No estamos tomando el tiempo para volver a estas referencias del Antiguo Testamento, porque sabemos que usted, amigo oyente, puede hacerlo por su propia cuenta y considerar lo que mencionamos. Y para ello, permítame repetir esta cita una vez más. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Bien, continuando ahora aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis, vemos lo que nos dice el versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya habíamos tenido un anuncio preliminar de la caída de Babilonia en el capítulo 14, versículo 8. El ángel que tenemos aquí es una autoridad mayor que el ángel que hizo el primer anuncio. Pero ahora hemos llegado al anuncio. Ha caído la gran Babilonia. En el idioma griego existe un tiempo que expresa lo que sucederá en el futuro como que ya ha sucedido, y eso es lo que tenemos aquí en lo que a Dios se refiere. Y Él dice algo que va a suceder, y uno puede decirlo como que ya ha sucedido porque así será. Es tan seguro como que ya hubiera sucedido. Este es el plan y programa de Dios. Es como si ya hubiera tenido lugar, porque Él conoce el fin desde el principio mismo. Babilonia es el gran centro comercial del mundo y va a ser destruida. Dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Esto indica que aquí se da el lugar donde serán encarcelados los demonios del mundo espiritual y las aves inmundas del mundo físico durante el milenio. Isaías y Jeremías confirman esto. Vamos a mencionar algunas referencias que usted puede buscar por sí mismo. Isaías, capítulo 13, versículos 19 y 22. Y Jeremías, capítulo 50, versículos 38 al 40. Y aquí tenemos el hecho de que estas profecías de Isaías y Jeremías encuentran cumplimiento final en la destrucción general de Babilonia, en el capítulo 18 de Apocalipsis. Si esto es cierto, entonces no hay ninguna profecía que prohíba que Babilonia llegue a ser reedificada. Babilonia es el centro de los demonios y ha sido el lugar de rebelión a través de los años. Ahora el versículo 3 de este capítulo 18 de Apocalipsis dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí tenemos el juicio de Dios contra los grandes negocios que niegan la autoridad de Dios. Esta es una alianza impía del gobierno y los negocios, como lo hemos podido ver en nuestro propio día. Ahora, la palabra que se utiliza aquí como mercaderes indica aquellos que viajan. No se refiere a aquellos que son productores o fabricantes de las cosas, sino a aquellos que son intermediarios, que están en el negocio para ganar mucho dinero. Los negocios es algo que nadie puede tocar, con lo que nadie puede interferir en estos días. Y es lo mismo hoy, por supuesto. Los hombres han utilizado a los negocios como la excusa más grande para no tener tiempo para Dios. Pero estos mismos hombres finalmente deben presentarse ante Dios. Y Dios juzgará al comercialismo impío y los grandes negocios deben estar allí. Estamos seguros de esto. En realidad, han tenido bastante dificultad aún en nuestro propio día. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 18 de Apocalipsis dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto revela que el pueblo de Dios va a estar en el mundo hasta el mismo fin. Aquí no se habla de la iglesia. La iglesia ya ha sido sacada de este mundo antes de la gran tribulación. Pero Dios tiene un pueblo durante este período.
Siempre ha existido la duda, la pregunta de si ellos podrán pasar a través de este período. Bueno, debemos decir que sí, lograrán pasar a través del período. Él comenzó con 144,000 y finalizará con 144,000, tal cual se enseña en la parábola que contó el Señor Jesucristo del pastor que tenía 100 ovejas. Una de ellas se perdió, pero él no se quedó con solamente 99, sino que tuvo otra vez las 100 ovejas, porque él salió a buscar la oveja que se había perdido. Debemos notar que esta gente tiene que salir de esta ciudad. Amigo oyente, esta es una separación física, es consecuente con la experiencia de Lot en Sodoma. A Lot se le había advertido que saliera de Sodoma para escapar a ese castigo por medio del fuego, de la misma manera que se le advierte al pueblo de Dios aquí. Usted puede ver que esa advertencia fue dada en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 30 y 31. También hay una advertencia de parte de Dios a Israel en Jeremías capítulo 51, versículos 5 y 6, y luego en el versículo 45. Y también en Isaías capítulo 48, versículo 20. Esta es una advertencia doble. Ellos no tienen que tener comunión con los pecados de Babilonia, y tienen que huir antes que tenga lugar el juicio. Creemos que esto tiene una aplicación muy pertinente para nosotros en el presente. Creemos que esto debe servir de advertencia para nosotros, no en el sentido de que Dios no va a salvar a aquellos que le pertenecen de esta hora, sino que Él quiere que nosotros seamos separados. No debemos complacer la vieja naturaleza, sino que debemos andar por el Espíritu. Y si nosotros no tratamos con el pecado aquí y ahora, en nuestras propias vidas, confesándolo y dejándolo de lado completamente, Él tratará con este pecado. Él lo juzgará ahora o lo hará cuando nosotros tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Dios nos da ahora la oportunidad para juzgar nuestro pecado. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados». ¿Cómo podemos juzgar nuestro propio pecado? Bueno, el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9 dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Y confesar significa decir la misma cosa, decir lo que Dios dice en cuanto al pecado. Amigo oyente, nosotros damos excusas por nuestros pecados. Es curioso, pero nosotros damos excusa por nuestros pecados. Decimos que no es pecado en nuestras vidas. Ah, pero si lo hacen nuestros vecinos, entonces sí sería pecado. Pero Dios dice que es pecado. Y amigo oyente, hasta que usted y yo estemos dispuestos a llamarle pecado, no lo hemos confesado para nada. A veces tratamos de excusarlo y de dejarlo de lado. Pero confesar significa decir, Dios, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a esto. Yo he pecado. Pero si nosotros nos negamos a juzgarnos a nosotros mismos, Dios nos juzgará, es decir, nos juzgará a nosotros los creyentes en el tribunal de Cristo. El pecado de varias personas no será resuelto hasta el tribunal de Cristo. Hablando personalmente, espero tener todas mis cuentas arregladas aquí en la tierra porque si Dios no nos disciplina inmediatamente, esto no quiere decir que nos está dejando salir con la nuestra. Nadie es un hijo de Dios y se sale con la suya. El juicio le va a venir a usted si es su hijo. Él no castiga a los hijos del diablo. Ahora en el versículo 5 de este capítulo 18 de Apocalipsis leemos, «Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Babilonia tiene una historia muy larga de pecado acumulado. Es una de las ciudades más antiguas en la historia de la humanidad, y probablemente es mencionada más que cualquier otra ciudad en la Biblia, con excepción de Jerusalén. Y finalmente el castigo, el juicio, se desata sobre estas ciudades y sus sistemas como un diluvio. El juicio de Dios puede ser demorado. Nos parecería que los incrédulos están saliendo con la suya, con el pecado. Pero el castigo, el juicio de Dios, se acerca. Y en el versículo 6 leemos, «Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble». Esta es verdadera justicia divina. La copa de la iniquidad ha llegado a llenarse hasta el tope.
Esto es cuando se le derrama la última copa y es acercada a los labios de aquellos que han cometido iniquidad. Amigo oyente, esto es justo. Usted puede leer el Salmo 137. Dios es justo y recto en lo que hace. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 18 de Apocalipsis nos dice: Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Amigo oyente, la prosperidad de Babilonia la encegueció en cuanto al juicio de Dios. El comercio era muy activo en el mercado de valores, y los que compran y venden lo hacen hasta el momento del juicio. El lujo, la arrogancia, el orgullo, el pecado y el engaño asimismo caracteriza el espíritu de esta ciudad impía. La paz mundial estaba a la vista y el optimismo era el espíritu del día. Y sólo los profetas presentaban una advertencia, y estos eran clasificados como chapados a la antigua, como lo fue Noé. Y en el versículo 8 leemos: Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Esto nos habla de lo repentino de la destrucción y que será por medio del fuego. Su pena y dolor es tan grande que el llanto es considerado una plaga junto con la muerte y el hambre. La muerte, el llanto y el hambre son tres de los jinetes que pisotean verdaderamente a Babilonia. La destrucción es total y final. En las Escrituras, esta es la primera ciudad de importancia, pero también tiene una larga historia pecaminosa. Finalmente, es juzgada aquí. Dice: Poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es Dios quien la destruye, porque Él es el único que puede hacerlo. Y Él lo hace, según creemos nosotros, para que Cristo regrese a la tierra. Y vemos que Isaías expresa esto en el capítulo 63, versículos 1 al 4 de su libro. Dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. En su segunda venida, Cristo es visto como procedente de Edom, con sus vestidos salpicados de sangre. Creemos que Él ha pasado por Babilonia y ha ejecutado su juicio contra esa ciudad impía. Vamos a ver la segunda venida cuando lleguemos al capítulo siguiente de Apocalipsis, el capítulo 19. No tenemos tiempo para tratar con esto hoy, pero ¿cuál fue la reacción a la destrucción de esa gran ciudad? Bueno, habrá angustia en el mundo. Y ya vamos a ver quién es el que va al entierro. Y luego veremos la anticipación del gozo en el cielo debido al juicio de Babilonia. Son dos puntos de vista completamente opuestos el uno del otro. Bueno para cierta gente, pero malo para otros. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos con este estudio en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.